Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy volvemos con un tema que ha estado en boca de todos, algo que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y ha dejado a miles de fans con el corazón roto. Sí, estamos hablando de Serkan y Özge, esa pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, esa relación que muchos veían como un faro de esperanza en un mundo lleno de relaciones efímeras. Pero como reza el dicho, no todo lo que brilla es oro. El titular lo dice todo: bomba turca, Serkan y Özge al borde del abismo tras esta noticia. ¿De qué noticia estamos hablando? ¿Qué ha pasado para poner en jaque su relación? Agárrense fuerte porque la información que les vamos a revelar hoy es explosiva. Pero antes de sumergirnos de lleno en este drama digno de una telenovela de máxima audiencia, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y actualizaciones sobre el fascinante y a menudo impredecible mundo del espectáculo turco. Así que sin más preámbulos vamos al grano. Serkan y Özge. Dos nombres que evocan pasión, talento y hasta hace poco, un amor que parecía indestructible. Dos figuras que han conquistado la pantalla chica con su carisma y su química innegable, protagonizando algunas de las producciones más exitosas de los últimos años. Su romance, que floreció fuera de los sets de filmación, se convirtió en un ejemplo a seguir para muchos, un símbolo de que el amor verdadero puede existir incluso en el vertiginoso mundo del entretenimiento. Durante años fuimos testigos de su felicidad a través de las redes sociales, un escaparate de momentos adorables, gestos de apoyo mutuo y mensajes llenos de cariño. Viajes románticos, celebraciones familiares, alfombras rojas compartidas, todo parecía indicar que su relación era sólida como una roca, inmune a las tentaciones y los desafíos que acechan en la vida de las celebridades. Sus perfiles de Instagram eran una explosión de corazones, sonrisas y declaraciones de amor eterno. Eran la pareja perfecta, el arquetipo de la relación ideal, el sueño de cualquier fanático del romance. Pero como bien sabemos, la vida real a menudo dista mucho de la perfección que se proyecta en las redes sociales. Y como suele suceder en el mundo del espectáculo, las apariencias pueden ser engañosas. Detrás de esa fachada de felicidad, se escondían problemas latentes, grietas que con el tiempo, se fueron ensanchando hasta poner en peligro los cimientos mismos de su relación. Problemas que, según las últimas informaciones que hemos recopilado, han llegado a un punto crítico, poniendo a Serkan y Özge al borde del abismo. La noticia que ha sacudido los cimientos de su relación, y que los ha puesto en esta situación tan delicada, no es un solo evento aislado, sino una compleja combinación de factores que han convergido para crear una tormenta perfecta. Rumores de infidelidad, presiones profesionales exacerbadas, diferencias irreconciliables en sus proyectos de futuro y, para colmo, una creciente sensación de estancamiento en la relación son los ingredientes principales de este cóctel explosivo. Empecemos por el rumor más escandaloso, el que ha desatado la mayor controversia y ha acaparado los titulares de todos los medios de comunicación: la supuesta infidelidad de Serkan. Desde hace semanas las redes sociales, los foros de fanáticos y los programas de chismes están inundados de comentarios, especulaciones y, lo que es más preocupante, pruebas que apuntan a una posible aventura extramatrimonial del actor. La supuesta amante sería una joven modelo emergente, a quien Serkan habría conocido durante un evento benéfico de alto perfil. Desde ese encuentro fortuito, según las fuentes anónimas que han alimentado el escándalo, la relación entre Serkan y la modelo habría evolucionado rápidamente, pasando de una simple amistad a algo mucho más íntimo. ¿Qué tipo de pruebas circulan por Internet? Fotos comprometedoras en las que se ve a Serkan y a la modelo compartiendo momentos de cercanía, mensajes de texto filtrados con contenido romántico y sugerente, y testimonios anónimos de personas que afirman haberlos visto juntos en actitud cariñosa en varios lugares públicos. Si bien la autenticidad de estas pruebas no ha sido verificada de forma independiente, su mera existencia ha sido suficiente para encender la hoguera del chisme y crear una tormenta mediática que ha puesto a prueba la paciencia y la confianza de Özge. ¿Son ciertas estas acusaciones? ¿Es Serkan realmente culpable de infidelidad? A día de hoy, no lo sabemos con certeza. Ni Serkan ni Özge han emitido declaraciones oficiales al respecto, lo que ha contribuido a aumentar la especulación y la incertidumbre. El silencio de ambos ha sido interpretado de diversas maneras. Algunos afirman que se trata de una campaña de difamación orquestada por algún enemigo de Serkan, alguien que busca dañar su imagen y su carrera.
Otros, en cambio, aseguran que donde hay humo hay fuego, y que las acusaciones de infidelidad tienen un fundamento real. Lo que sí es cierto es que la sola existencia de estos rumores ha erosionado la confianza entre la pareja, generando tensiones y discusiones que han afectado su vida cotidiana. Pero la supuesta infidelidad de Serkan no es el único factor que ha contribuido a esta crisis. Las presiones profesionales inherentes al mundo del espectáculo también han jugado un papel importante en el deterioro de la relación. Tanto Serkan como Özge son actores muy solicitados, con agendas apretadas y proyectos que los mantienen alejados el uno del otro durante largos periodos de tiempo. Esta distancia física, sumada a la competitividad inherente al mundo del espectáculo, ha generado fricciones y celos profesionales que han afectado su relación. Los celos no solo se limitan al ámbito sentimental, sino que también se extienden al éxito profesional, a los roles protagónicos y a la atención mediática. Además, parece que Serkan y Özge tienen visiones diferentes sobre su futuro profesional. Serkan está interesado en explorar nuevos horizontes, como la producción y la dirección, buscando ampliar su trayectoria y asumir nuevos desafíos creativos. Özge, por su parte, prefiere seguir centrada en su carrera como actriz, consolidando su posición en la industria y explorando nuevos personajes que le permitan demostrar su versatilidad y talento. Estas diferencias de opinión han dificultado la toma de decisiones conjuntas y han generado desacuerdos sobre cómo invertir su tiempo y sus recursos. ¿Deberían priorizar proyectos individuales o buscar oportunidades que les permitan trabajar juntos? ¿Cómo equilibrar sus ambiciones profesionales con el deseo de pasar tiempo juntos y fortalecer su relación? Estas son algunas de las preguntas que han generado tensiones y discusiones en la pareja. Otro punto de conflicto latente entre Serkan y Özge es su deseo de formar una familia. Mientras que Özge ha manifestado en varias ocasiones su anhelo de convertirse en madre, sintiendo la presión del famoso reloj biológico, Serkan parece menos convencido y prefiere esperar un poco más. Tal vez siente que aún no es el momento adecuado, que su carrera profesional aún requiere toda su atención y que tener un hijo implicaría una gran responsabilidad y un cambio radical en su estilo de vida. Esta disparidad de criterios ha generado frustración y decepción en Özge, quien se siente incomprendida y teme que Serkan no comparta sus mismos valores y prioridades. La combinación de todos estos factores ha creado una tormenta perfecta que ha puesto a Serkan y Özge al borde del abismo. Según fuentes cercanas a la pareja, la situación es crítica y han llegado a un punto en el que se están planteando seriamente la posibilidad de separarse. Incluso se rumorea que ya han consultado a abogados especializados en divorcios y que están considerando cómo dividir sus bienes y responsabilidades en caso de que la relación no tenga futuro. La noticia de la posible separación de Serkan y Özge ha causado una gran conmoción entre sus fanáticos, quienes se niegan a creer que su historia de amor esté llegando a su fin. En las redes sociales miles de personas han expresado su tristeza y decepción, y han enviado mensajes de apoyo y ánimo a la pareja, pidiéndoles que luchen por su relación y que no se rindan ante las dificultades. Los hashtags #Serkan y Özge no se separen y #Amor Turco por siempre se han convertido en tendencia global, demostrando el impacto que tiene esta pareja en el corazón de sus seguidores. Algunos fanáticos incluso han organizado campañas en las redes sociales, creando vídeos y collages de fotos que celebran los mejores momentos de la relación entre Serkan y Özge, recordando los momentos más felices y significativos de su historia de amor, y escribiendo mensajes llenos de esperanza y optimismo. Estas muestras de cariño y apoyo son un intento desesperado por convencer a la pareja de que vale la pena luchar por su relación y que el amor que se tienen es más fuerte que cualquier obstáculo. Pero más allá del cariño y el apoyo de sus fanáticos, la decisión final sobre el futuro de su relación está en manos de Serkan y Özge. Solo ellos saben lo que realmente está pasando entre ellos y si son capaces de superar los obstáculos que se han interpuesto en su camino. ¿Podrán reconstruir la confianza perdida? ¿Podrán encontrar un equilibrio entre sus ambiciones profesionales y su vida personal? ¿Podrán superar sus diferencias y encontrar un terreno común para construir un futuro juntos? Por supuesto, hay quienes piensan que todo esto es una simple crisis pasajera, un bache en el camino que podrán superar con terapia de pareja, comunicación honesta y compromiso mutuo. Otros, en cambio, son más pesimistas y creen que la relación está demasiado dañada para ser reparada y que lo mejor para ambos es seguir caminos separados. Solo el tiempo dirá cuál será el desenlace de esta historia. Lo que sí podemos decir es que la noticia de la posible separación de Serkan y Özge ha dejado una profunda huella en el mundo del espectáculo turco y ha generado un gran debate sobre los desafíos y las dificultades que enfrentan las parejas famosas.
Sus vidas están constantemente expuestas al escrutinio público, sus relaciones son analizadas y juzgadas por millones de personas, y la presión por mantener una imagen perfecta puede ser abrumadora. En resumen, hemos visto cómo la aparente perfección de la relación entre Serkan y Özge se ha visto sacudida por una serie de factores complejos, desde rumores de infidelidad hasta presiones profesionales y diferencias en sus planes de futuro. La noticia ha generado una gran conmoción entre sus fans y el futuro de la relación pende de un hilo. Solo el tiempo dirá si podrán superar esta crisis y reconstruir su amor, o si tomarán caminos separados. La historia de Serkan y Özge es un recordatorio de que incluso las relaciones más aparentemente sólidas pueden ser vulnerables a las presiones del mundo del espectáculo y a los desafíos de la vida. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Esperamos que les haya resultado interesante y que hayan disfrutado de nuestro análisis detallado sobre la crisis de Serkan y Özge. Nos encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que podrán superar esta crisis? ¿Piensan que hay una tercera persona involucrada? ¿O simplemente se trata de una incompatibilidad de caracteres? ¿Qué consejo le darían a Serkan y Özge en este momento tan difícil? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus ideas con nosotros. Nos encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. No se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos exclusivos sobre el mundo del espectáculo turco. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.